Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de estudio. Estamos 10 de diciembre del año 2022. Son las 5:34. Así que perdón, 54 estaba sin lentes. Antes de terminar nuestro día apartado, o en hebreo Shabbat, quería compartir un poco la palabra del Señor y que 2 semanas no hemos podido transmitir y queremos hacerlo hoy. Estamos en el libro de Shemot o Éxodo, en el capítulo 34, así que espero que esta meditación en la palabra les pueda servir, les pueda ayudar. Dice el libro de Éxodo, lleva por título el pacto renovado. Esto tiene también su concordancia en Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 1 al 5. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Otras versiones dicen las piedras primeras que quebraste. Alízate las 2 caras. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, o se asome también podríamos decir, ni ovejas ni bueyes pascan o pasteen delante del monte, o sea que estuvieran comiendo delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, aquí en el hebreo probablemente aparezca el tetragramatón o el Yud-Hei Bat-Hei, Señor, Señor fuerte, misericordioso y piadoso, o Adonai se usan en la Biblia hebrea, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares o miles de miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visita, o al malvado, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, y adoró, o se postró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, Adonai, o el Señor, o Yud-Hei Bat-Hei, el Eterno, Jehová, como dicen algunos hoy, Yahvé, Yahweh, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda, repare conmigo, guarda todo lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia, o de delante de ti, del pueblo de Israel, de la nación que Dios ha elegido, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todos los feos, siempre bromeamos con esto. Guárdate o ten cuidado, evita hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti, o no te tienten, no te hagan caer, no sean lazo, trampa para ti o en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues yo, el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso soy. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. No harás alianza.
porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Ahora estamos en el verso 18 y esto está relacionado o tiene concordancia con Éxodo 23, 14, 19 y Deuteronomio 16, 1 al 17. Fiestas anuales, dice la versión Reina Valera revisada 60. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Abib significa siega o cosecha. Todo primer nacido mío, primogénito, es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca, de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimiereis, o sea, si no haces un intercambio de dar por un cordero cuando te nace el primer asno macho, la primera cría de tu asno macho, tenías que tú ofrecer o entregar un cordero, redimirlo. Si no, quebraréis su cerviz, o sea, tenías que matarlo. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, así sea tiempo de sembrar, el 7º día se tenía, o Shabbat, descansar. Si era tiempo de cosechar, igual el 7º día o el Shabbat se tenía que descansar. Se tiene que descansar. Pues digo yo, si usamos el criterio y la palabra de Dios es fiel, viva y permanece para siempre, entonces todavía está en vigencia. También celebrarás la fiesta de las semanas, o Shavuot, conocido para nosotros desde el griego como la fiesta del Pentecostés, Penta, 50 días después de la Pascua. La de las primicias, que es entre la primera semana después de la Pascua. En esa primera semana de la Pascua cae dentro también de la festividad de los 7 panes, de los 7 días de los panes sin levadura, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año, esto es Sukkot, la fiesta del final de año. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor, tu Dios, el Dios de Israel. Entonces, Pascua, en Pentecostés, o Shavuot, la fiesta de la semana, o en Sukkot, conocido también para nosotros como la fiesta de los tabernáculos. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, está hablando Dios, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Señor tu Dios cada año 3 veces. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Un pan, una torta, nada podía ser presentado como una ofrenda u holocausto de algún tipo de harina leudado, todo sin levadura. Y sabemos por la palabra que la levadura pues nos recuerda o se une siempre al pecado, ¿no? Nada de sacrificio, ni se dejará hasta la mañana, nada del sacrificio de la fiesta de Pascua. Nada de lo que se hubiera preparado para la fiesta de la Pascua debía usarse o guardarse hasta el día siguiente, debería echarse en el fuego. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. Las primicias. Cuando empezaba el tiempo de la cosecha, lo primero que se cosechaba se iba y se entregaba o se ofrecía en la casa del Señor. Esto era para el sostenimiento tanto de los levitas como de los huérfanos y las viudas o de los necesitados. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, o sea, no prepararás una comida, una vianda, donde la carne del cabrito, de un
chivo, una cabra bebé pequeña, menos de un año, nunca debería mezclarse o cocinarse junto con la leche de la madre. Entonces, por eso hoy el judío en su tradición evita en ciertas festividades comer ningún tipo de lácteo, porque dice, no vaya a ser que si como cabrito y justo compré un queso o compré una leche de cabra, justo de la casualidad de que pues esa cabra hubiera sido la mamá del cabrito que voy a cocinar. Entonces, base a este línea de pensamiento, ellos evitan todo tipo de lácteos, pero el mandamiento es específico y claro. Tú no agarres un cabrito para cocinarlo mezclándolo con la leche de la madre, de su madre. No dice en todo caso de alguna otra cabra, ¿no? Pero nos remitimos a lo que la palabra de Dios, porque cuando entramos en lo que yo creo, pienso, supongo, caemos en un montón de dogmas que el judaísmo tiene y que introdujo tanto que al final fueron cambiando la palabra de Dios. Entonces tenemos a nuestro Dios y Mesías, a los apóstoles, Pedro y luego Pablo y los demás siempre peleando con los judaizantes porque ponían o anteponían su tradición antes que la palabra de Dios, y sus tradiciones pues las equiparaban y a veces hacían que sus tradiciones invalidasen la palabra del Señor. Mire, Pedro y Cornelio, esto no era una prohibición de que un judío pudiera entrar en la casa de un gentil. Esto era una tradición. No es Torá, no es Biblia, no es ley, no es mandamiento, no es estatuto. Pero Pedro está siguiendo por la tradición en la que fue criada, no entendiendo la visión hasta que llega a la casa de Cornelio, porque así había sido enseñado él para el primer siglo. Esta era una ley oral. Los maestros decían, no, ningún judío puede o debe entrar en la casa de un gentil. Verso 27. Ya les he comentado, antes de seguir, que Éxodo es como un recuento muy amplio, un panorama amplio del tiempo de Israel en el desierto. No tanto así Levítico, Números y Deuteronomio, que tienen que ver con mucho más detalle sobre los aspectos que cada uno de ellos trata. Verso 27 de Éxodo 34 dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado o después de hablar con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de el Señor, Jehová, Adonai, el Shaddai, para hablar con él, cuando entraba al lugar de la presencia de Dios, lugar santo, santísimo, se quitaba Moisés el velo hasta que salía. Cuando iba a salir y hablar a los hijos de Israel lo que el Señor le había mandado, pues volvía a poner el velo sobre su rostro. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Aún a través del velo podían ver el rostro de Moisés resplandeciente. Así que Moisés volvía a poner el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con Dios. Algunas cosas que quiero rescatar de este capítulo. Primero, que acabamos de ver un evento bastante difícil, complicado para Israel, porque
muchas personas han muerto por la desobediencia de ellos. Mientras Moisés está la primera vez 40 días y 40 noches en el monte, los israelitas no tienen mejor idea que hacerse un ídolo o pedirle a Aarón que les haga un ídolo. Y lo adoran y se ponen a comer, a emborracharse, a pecar sexualmente, desenfrenadamente. Y entonces Dios le dice a Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido. O sea, literalmente tenían 50 días en el desierto, un poco más. O sea, y ya habían olvidado al Señor. Han escuchado en la primera vez, porque Dios empieza a tronar desde el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Y entre los primeros dice, pues no te harás imagen. Han escuchado a Dios, le dijeron a Moisés, que no hable, y sube tú a hablar con él, porque estamos llenos de terror. Era tanta la presencia de Dios, el monte humeaba, temblaba, una nube, fuego, relámpagos, o sea, impresionante, pero no les duró mucho. 40 días después que Moisés ha subido, le dicen a Aarón, no sabemos qué pasó con ese varón, así que haznos un ídolo. Ya hemos visto a Aarón, les dice, traigan todos los metales preciosos que tengan, y entonces hizo un ídolo, lo fabricó, pero cuando Moisés desciende, Aarón no tiene mejor idea que decir, yo tiré todo en el fuego y salió este becerro, ¿no? Como si hubiera aparecido de la nada. Como decía yo hace unas semanas, porque así es el corazón del ser humano, ¿no? Buscamos en qué, a quién echarle la culpa o de qué maneras disculpar, ¿no? Esa es naturaleza humana. Así que después de este episodio que Dios ha castigado, porque lo vuelve a decir en este capítulo, que Dios no dará por inocente al culpable o al malvado, dice esta versión, y si seguimos una línea de pensamiento, deberíamos saber principios bíblicos o principios básicos de hermenéutica. Y uno de ellos es la ley de trascendencia, que dice que una doctrina, una teología es marcada por las primeras veces en que aparece en la Biblia. No puedes interpretar un tema desde el último verso del cual se hable de este tema en la Biblia. O sea, yo no puedo hablar de, ¿cómo podemos decir? No sé, salvación, y buscando los últimos versos de la Biblia para interpretarlos desde esa óptica. No, la hermenéutica dice que los principios se basan justamente en el principio, a ver qué versos bíblicos hablen sobre tal tema. Y entonces, sobre esta doctrina que hoy se maneja mucho de la gracia, supergracia, extragracia, gracia grasosa, como yo escuché a alguien y de verdad encaja muy bien, lo repito mucho, pues la gente dice hoy Dios es tan bueno que no importa cómo viva, Él me entiende, Él sabe que me gusta esto y aquello, y entonces Dios tiene que acomodarse a mi estilo de vida. Pero si usamos este principio hermenéutico, pues encontramos en el segundo libro de la Biblia, y podemos encontrar muchos más como el tiempo del diluvio, Sodoma y Gomorra, entonces historias, versos que nos van mostrando que ciertamente Dios no da por inocente al culpable, y que lo que la Biblia enseña es que Él recibe al de corazón contrito y humillado, que Él acepta por hijo a aquel que quiere dejar su vieja pasada manera de vivir para volverse a los principios de Él, que Él recibe al hijo pródigo cuando se ha dado cuenta que está viviendo con los cerdos y que ya no quiere vivir así, porque en la casa de su padre hay comida, hay bendición, y entonces vuelve y se somete bajo los principios o la cerca que la palabra de Dios nos da para ser bendecidos. Entonces, desde esa perspectiva, es bueno saber y conocer por qué Dios dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera, cuarta generación, ¿no? Aquí yo me permito discrepar, porque no encuentro base bíblica, sobre aquella teología o doctrina de hace unas décadas donde pues se empezó a usar tan comúnmente, ¿no?, los pecados generacionales o las maldiciones generacionales, ¿no? Entonces, asumiendo algo que la Biblia no enseña, y se decía, no, es que está en los genes.
Si el padre es alcohólico, si el padre es ladrón, si el padre es adúltero, o bueno, los padres, para no hablar solo de un género, y en este caso el masculino. Y entonces mucha gente sin base bíblica empezó a enseñar, y esto se hizo tan común que empezamos a hablar de esa manera. Es que está con una maldición generacional. Ya, es que tiene una maldición generacional y entonces está simplemente lo que lleva en sus genes, ¿no? Como si el pecado en un sentido fuera hereditario. Yo sé que usted va a decir, no, pastor, pero tenemos la raíz del pecado, todos la hemos heredado, sí, amén. Pero no es que en mis genes o en mi sangre está pues un pecado en exclusividad porque lo tenía mi papá o mi mamá. No dice eso la palabra. La palabra dice que nuestras maldiciones nos alcanzan porque si no nos volvemos a Dios, pues nuestro estilo de vida se seguirá reproduciendo en nuestros hijos. Eso es la maldición que la Biblia nos muestra, generacional. Por eso le dice a Israel, si usted lee el contexto, no te juntes con los pueblos, no te mezcles con ellos, tienes que extirparlos, tienes que separarte de ellos, tienes que echarlos de esa tierra, no aceptes nada de lo que esos pueblos te quieran ofrecer, te van a tentar, no te juntes con ellos. Porque, dice un refrán, las malas costumbres, ¿cómo es? Las malas conversaciones, se me fue el refrán. Pero pues algo que repites constantemente te va a hacer daño, te va a terminar haciendo daño. Entonces, si andas, si te juntas, si caminas, y es algo que el cristianismo ha perdido como un principio de vida. Queremos coquetear, jugar, compartir con el mundo creyendo que no nos va a manchar, no nos va a salpicar, no nos va a influenciar, y entonces tenemos lo que a mí me gusta decir la iglesia del siglo XXI, que ninguna diferencia tiene con el mundo secular. No la hay. La gente nos mira y no ve ninguna diferencia más allá de que decimos, no, yo soy cristiano, porque voy a una iglesia un día de la semana, primordialmente el domingo, a 1 o 2 horas, ¿no? Porque aún en eso hemos cambiado, que hoy no se debe hacer una reunión de iglesia, congregación, asamblea, por más de 1 hora, porque la gente se aburre, ¿no? Y esos son los principios que hemos tomado de este mundo secular. Se aburre, la gente se pasa horas de horas, nos pasamos en las redes, nos pasamos en el cine, nos pasamos en muchas cosas, tiempos largos, pero tomando la filosofía del mundo, pues hemos dicho, ok, no le demos mucho tiempo a las cosas de Dios porque la gente se aburre. La gente se aburre porque no ha encontrado verdaderamente a Dios, no lo quiere buscar y no se ha enamorado verdaderamente de Dios, o no se ha arrepentido, no ha entendido, como les damos un evangelio barato, de que la salvación está disponible para todos sin que hagas nada, lo cual es verdad, pero no en el contexto que lo decimos. Entonces le hacemos creer a la gente por nuestra predicación que basta con hacer una oración del penitente, le decíamos antes, y ya está, su nombre está escrito y para el cielo va y no tiene que hacer nada. Y entonces la gente no sabe que tiene que volver a los principios de Dios, no entiende, porque no les decimos que tienen que volver a los principios de Dios. Y estos principios Dios se los recalca a su pueblo, a Israel. Y le dice, no te tienes que juntar con esta gente, no sigas su maldad, su pecado te va a perseguir hasta tu 3ª y 4ª generación. Tienes que separarte de ellas, yo voy a ensanchar tu tierra, yo voy a estar contigo. O sea, Dios renueva, por eso el contexto es pacto renovado. Una vez más, Moisés ha roto las primeras tablas, ha vuelto a subir, a pedir misericordia por el pueblo. Dios no destruyó a todo el pueblo, aunque le dijo a Moisés, hazte un costadito que yo los destruya a todos, y Moisés dijo, no, por favor. Obviamente que Dios no lo va a hacer, estaba probando el corazón de Moisés, que deberíamos aprender, ¿no? No dijo, qué bueno, si todos ellos destruyen, yo voy a ser el nuevo líder y de donde va a salir la nación nueva. No, dijo, no, Señor, no, ten misericordia de este pueblo, y usó 3 argumentos. Al final, ¿qué va a decir la gente? Y el tercero fue, hazlo por tu pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, o con Israel. Así que vemos el pacto renovado. Vuelve a escribir todo Moisés, 40 días. Por eso es bueno entender que la ley de Dios no son solo los 10 mandamientos. Esto es como los capítulos,
Pero 40 días se pasa Moisés tomando una vez más nota. La primera vez fue Dios escribiendo, dice, el dedo de Dios escribió todo en las tablas alisadas. Dios las alisa y escribe. En la segunda, Moisés tiene que alisar las tablas, y algunas partes dicen como que Dios volvió a escribir, otras dicen como que Moisés, como quiera que fuera, fueron 40 días. Así que tienes ahí toda la ley de Dios. Y si hablásemos específicamente, pues esto incluiría Levítico y Números, ¿no? Ya luego se escribe todo el Pentateuco, o se conoce como tal, ¿no? Como Pentateuco, toda la historia. Pero si hablamos ley específicamente, hablamos de los mandamientos de Dios. Algunos piensan y dicen que aún allí en el monte Dios le da toda la historia, o sea, todo desde el Génesis 1:1 hasta Deuteronomio 38, creo que tiene, ¿no? 34, Deuteronomio. Como quiera que sea, 40 días Moisés se pasa escribiendo en el monte. Todas las palabras de Dios le fueron dictadas. Pero dice que el Señor desciende en la nube y se proclamaba delante de él, ¿no? Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y uno podría quedarse en esa parte. A veces Dios perdona todo, sí, pero dice inmediatamente, y que de ningún modo, esto es interesante e importante, tendrá por inocente, dice esta versión, al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres en sus hijos hasta la cuarta generación. Moisés es impresionado una vez más por la gloria de Dios y termina pues inclinado, puesto el rostro sobre tierra, y le pide a Dios que perdone su iniquidad y los tome de nuevo por su heredad. Y Dios renueva el pacto y le dice: yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, y verá todo el pueblo en el cual tú estás la obra tremenda que yo haré contigo. Pero les recuerda, guarda lo que te mando. Yo delante de ti he hecho a todas estas naciones. Ten cuidado de no hacer alianza con ellos, porque te van a hacer caer o tropezar. Derriba sus altares, sus estatuas, sus imágenes, porque no te debes inclinar a ninguno de ellos, pues soy Dios celoso. Porque si te juntas con ellos a través de los pecados sexuales o la fornicación, te terminarán llevando detrás de sus dioses y de sus ídolos. Y luego hace un recuento, como les dije, de las fiestas aquí, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura, que pensaba con la noche antes de la Pascua o la tarde anterior de la Pascua, el 14 de Abib, que no siempre, casi nunca, solo cada 4 años más o menos, coincide lo que llamamos la Semana Santa con la festividad correcta en el tiempo y calendario de Dios. Es algo que la iglesia necesita aprender, recordar o redescubrir en la palabra de Dios, porque es algo que Dios le da a su pueblo como mandamiento. La Pascua se celebra el 14 de Abib, y si queremos conocer ese calendario, pues nuestros hermanos judíos son definitivamente los que lo marcan, porque lo han venido guardando por generaciones de generaciones, por miles de años, 4000 años más o menos, o más. La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, habla Dios de redimir. Aún los animales tenían que ser redimidos o entregados, ¿no? Las primicias, si era tu primera vaca o ternero, tu macho cabrío, tu oveja, el primero nacido de un animalito, si era macho, tenía que ser entregado al templo. En el caso de los asnos o burros, no, sino que tenía que ser redimido por un cordero intercambiado, para que no tengas que matar tu asno porque te va a servir como bestia de carga o de trabajo. Entonces tú tenías que ofrecer en el templo un cordero. Si no lo querías hacer o no lo hacías, la ley mandaba que ese asno, el primogénito macho, tenía que morir. Luego el día Shabbat, sobre el descanso, siembra o cosecha, se tiene que descansar el Shabbat.
Por eso muy probablemente ahora las transmisiones o enseñanzas las soltemos o las hagamos durante el Shabbat o al finalizar o estando por finalizar el mismo, la fiesta de las primicias, que ya hablé, todo se traía al templo o al tabernáculo para ese tiempo, la de las cosechas, que eran las 3 veces principales en las que todo judío, perdón, todo israelita, no confundir, judío, todo israelita, las 12 tribus, aquí están las 12 tribus, al pie del monte están las 12 tribus, no los judíos, o no solo el reino del sur, las 12 tribus, y a las 12 tribus, o al reino completo de Israel, Dios le da su ley, su mandamiento, su Torah, su instrucción. No ofrecer sobre los sacrificios de la sangre, ni cosa leudada. Esto que hablé de no cocer el cabrito de la leche. Y ok, ya llegamos a los 30 minutos, voy terminando. Y lo del rostro de Moisés brillando, ¿no? Quiero terminar con esto, la gloria con la que Dios se manifestaba a Moisés. Usted sabe, esto es interesante, yo nunca había reparado en esto, lo he dicho antes, pero me llama la atención. La ley decía que el único que podía entrar, que el sacerdote, perdón, podía entrar al lugar santísimo una vez al año, solo una vez, y haciendo un sacrificio por él mismo, otro por su familia y luego por la nación. Sin embargo, de Moisés no se lee nada de esto. La nube bajaba, la presencia de Dios descendía sobre el lugar santísimo, de allí la palabra Shekinah, o la gloria del Eterno, del Señor, de Adonai, de Jehová, de Yahvé, de Yahweh, todas las formas en que se le conoce y en las cuales no me gusta a mí entrar en discusión, porque todo el mundo cree, siente que conoce el verdadero nombre, y lo único que sabemos en todo caso es que son 4 letras y que deletreándolas se desvían pues el Yud Hei Bat Hei, ¿no? Que puedes también aún ahí discrepar sobre lo que significa el yo soy, el eterno, el que ha sido, soy y seré, es, soy y seré, en fin, un montón de argumentaciones que solo son eso, argumentaciones, no hay más claridad en la palabra del Señor. Que los judíos o los israelitas olvidaron el nombre, que los judíos lo tienen escondido, que se les perdió en el tiempo, la Biblia no nos aclara, así que entrar en discusiones sin mayor sentido, propósito y beneficio para mí no es sabio, así que intento no entrar allí. Y entonces en ese tiempo, Dios descendía sobre el lugar santísimo, la nube de fuego se posaba sobre el lugar santísimo, y la Biblia no nos dice que Moisés hiciera algún sacrificio, no, Moisés entraba. Las veces que Dios descendió durante 40 años en el desierto sobre el lugar santísimo, nada nos muestra en la Biblia que Moisés o Aarón o alguien tuviera que hacer algún sacrificio. No. Moisés entraba y hablaba con Dios, y cuando salía su rostro, esto también lo cita el apóstol Pablo, creo que es en Corintios, poniendo un velo. Moisés tenía que poner un velo porque la gente tenía temor, hemos leído. O sea, el rostro de Moisés brillaba, de qué manera, forma, no lo sabemos, pero tuvo que poner un rostro. Entonces entraba y hablaba con Dios cara a cara en esa manifestación de Dios, no en toda su plenitud, grandeza y gloria, porque nadie lo puede hacer y vivir, se lo dice Dios a Moisés. Nadie puede ver su gloria tal como es y vivir, no hay forma. Pero Dios le muestra una gloria velada, por así decirlo, no solo sus espaldas, ¿no? Que es una manera de decir, te voy a mostrar algo de mi gloria. Y solo eso hacía que el rostro de Moisés resplandeciera tanto que la gente tenía temor de mirar el rostro de Moisés. Lo cual nos debería llevar a meditar
y haciéndolo yo saco una aplicación de esta historia de Moisés y su relación con Dios en el cara a cara que él tenía. Aarón, sumo sacerdote, una vez al año. Moisés, cada vez que Dios quería hablar con él, podía entrar en el lugar santísimo. Repito, no dice en ninguna parte de la Biblia, porque si alguien me dice, no, pero se supone, de suponer está, y de suposiciones está llena el mundo y me atrevería a decir al infierno. Lo que la Biblia nos muestra es simplemente que Dios descendía, Moisés se acercaba y hablaban cara a cara y le decía lo que tenía que hacer, o Moisés iba y consultaba con Dios y Dios descendía para responder lo que Moisés quería saber. Como quiera que fuese, nuestra relación con Dios debería estar marcada de esa manera, debería llamarnos a reflexión, que el estar conectados con nuestro Dios de la mejor manera posible para nosotros, al caminar en su palabra, en sus mandamientos y en sus estatutos, dejando de lado nuestras interpretaciones, nuestra doctrina o teología que hemos heredado, sino que volviendo a la palabra de Dios podamos trazar mejor, como Pablo le dice a Timoteo, que me encanta decir esto ahora, traza bien la palabra de verdad. Y para el primer siglo, pues tenemos que también volver a meditar y razonar. La única palabra escrita, y sobre todo para cualquier judío, hebreo, israelita, pues era la Torá o la Tanaj, o el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces Pablo le dice a Timoteo, traza bien. Y sí, creo yo, con todo respeto, que algo ha hecho mal la iglesia en los últimos 1700 años, es no trazar bien la palabra de verdad. Y entonces por cosas que nos fueron enseñando y que heredamos del catolicismo y luego el protestantismo, pues hemos trazado tan mal que tenemos doctrinas, teologías, líneas de pensamiento teológico tan lejos de la palabra de Dios y tenemos tanta confusión que en este siglo ya tenemos más de 40.000 denominaciones en todo el mundo cristianas, ¿no? Tanto así nos hemos disgregado, es que cada uno empezó a trazar, en mi humilde opinión, cada uno empezó a decir, no, esto no es así, no, es que tampoco es así, porque ninguno de nosotros, y todos quisimos trazar por los últimos 1700 años, o en el caso del protestantismo, de los últimos 500 años, desde una mala perspectiva, una mala base o un mal cimiento. Y entonces obviamente, si usamos la analogía de nuestro Dios y Mesías, si el fundamento está mal, todo lo que se construye encima está mal. Y lo que la iglesia debe hacer, y que creo yo, el Eterno, nuestro Padre, quiere que hagamos nuevamente, es que tracemos bien la palabra de verdad. Y no se puede trazar bien la palabra si no conocemos y no interpretamos o trazamos bien el Antiguo Testamento. La iglesia por los últimos siglos ha querido trazar su línea doctrinal y teológica desde el Nuevo Testamento, mirando, pasando y a veces hasta evitando el Antiguo Testamento. Pero yo creo que Dios está llamando en estos tiempos finales a que volvamos a la palabra y que volvamos al inicio de la palabra. Como bien dijo alguien y escucho mucho en los últimos días, o sea, Dios es tan sabio que sabiendo que querríamos hacer nuestra propia teología o nos llevarían a querernos desviar de la teología correcta de Él, de un solo pueblo, un solo Dios, una sola escritura, una sola palabra, pues nos dijo, ¿no? Porque hoy si algo hace el cristianismo es a alguien nuevo, recién convertido, tienes que empezar a leer Juan, el Evangelio de Juan. Y Dios que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo tiene previsto, empieza con el Evangelio de Juan diciendo, en el principio,
como que Dios, de una manera soberana y a veces sarcástica, me atrevería a decir, hubiera dicho, ¿no? Hace 2000 años o más, sí, 2000 años, ¿no? El Evangelio de Juan. Estos cabezones van a querer hacer su propia línea de pensamiento, van a querer hacer las cosas a su manera, pero les voy a dejar una clave. Todos van a decir, lee el Evangelio de Juan, comienza a los nuevos conversos, judíos, israelitas, o gentiles paganos, o gentiles fuera de pacto de las tribus dispersas. Y nos dejó ahí el mensaje, en el principio. Vuelve al principio, vuelvan a leer su Biblia de la manera correcta. Y la Biblia empieza en Génesis. Y cuando empezamos a leerla correctamente y a seguirla conforme está escrita y trazada, pues el Nuevo Testamento tendrá mucha más claridad, mucha diferencia ciertamente, lo puedo decir de experiencia propia, muy diferente a la línea que hemos venido llevando doctrinal o teológica, pero bíblica. Y lo que somos llamados a hacer es a ser bíblicos. Así que, gracias por este tiempo, que hayan pasado un bonito día apartado, día de reposo, un agradable Shabbat. Y en la misericordia de Dios, nosotros tenemos todavía nuestras reuniones los primeros días de la semana, a las 11 de la mañana. Nuestra página se llama TF Church en Facebook. Si vives entre Los Olivos, San Martín o el Callao, puedes buscarnos así en el Facebook y buscar nuestra ubicación. Transmitimos por allí nuestro tiempo de alabanza y adoración, y luego nuestro tiempo de enseñanza, que estamos justamente haciendo eso, volviendo a nuestras sendas antiguas a la luz de la palabra. Lo hacemos por este canal, Sendas Antiguas, canal de TF Church, pero de nombre Sendas Antiguas. TF Church, diría Abigail. Dios nos bendiga, que hayamos tenido un hermoso día de descanso, que no es dejar solo de trabajar o no hacer obras físicas, ¿no? Hay tantas cosas que se dice sobre el Shabbat, olvidando que el principio de un día apartado es sentarnos con Dios, a meditar, a pensar, a disfrutar de su amor, su fidelidad y su presencia en nuestras vidas. Buenas tardes, casi noche, está por anochecer, va a terminar nuestro Shabbat, así que Shalom, Shalom.